Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en 120 minutos para Jax Digital TV. Me da mucho gusto volverlos a ver con este programa nuevo, este tema nuevo que vamos a aventar aquí en la mesa, que es un tema muy, muy importante para México, sobre todo, que es cómo están los derechos humanos en México, cómo vienen para el 2020, cómo se van a presentar todas estas actividades a nivel nacional y, perdón por la garganta, pero andamos un poquito desvelados todos y tengo una mesa muy variada, muy nutrida, con doctores honoris causa del claustro doctoral honoris causa aquí presentes, y les agradezco a todos el haber venido, y vamos a presentar a nuestra mesa. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que rápidamente, en 2 palabras, me digan qué hacen y a qué se dedican para poder empezar con el tema. Doctor Luis Berlier, doctor honoris causa. Bueno, soy Luis Gómez Berlier y soy abogado. Doctora Beatriz Arellano, doctora de doctores. Me gusto saludarles, también abogada y en la parte cultural. Doctor Mario Valdés Reina, doctor en Derecho, investigador sobre derechos humanos en materia económica. Doctora. Ok, Claudia Heredia, yo soy abogada, catedrática, escritora y activista social. Doctor de doctores Esteban Rodríguez. Gracias, soy Esteban Rodríguez, perdón, como decía la doctora Gina, por la garganta, y yo soy administrador público y también estudié Derecho. Yo me defino como un administrador cultural por la especialización que significa esto. Pues muchas gracias y vamos a darle inicio a esta mesa y vamos a poner el primer tema. ¿Cómo están los derechos humanos en México al 2019, que estamos a 2 minutos de terminar ya el año? ¿Quién empieza con esta respuesta? Pues a mí me gustaría comenzar poniendo en la mesa una reflexión. Los derechos humanos emiten recomendaciones. Las autoridades que encabezan las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones. Es decir, ya nos pusieron un tope bajo. ¿Por qué bajo? Porque una recomendación no es un acto vinculatorio jurídicamente. Entonces, pues, por mucho que una recomendación tenga un alto nivel, realmente no, el Estado, si quiere, va a llevar esa recomendación. Si no quiere, no la va a llevar. Entonces, yo creo que de entrada, yo podría decir que esta mesa tendría que analizar la posibilidad de que fueran vinculatorias las recomendaciones para que se pudiera hablar de derechos humanos realmente, ¿no? Porque poca gente sabe de derechos humanos de esto, derechos humanos de primera generación, de segunda generación, tercera generación. Tenemos como mucha información y nada aterrizado, derechos ¿no? humanos Realmente. que protegen la nanotecnología, a los robots, a los animales, son los de cuarta generación. Los de segunda generación son los de cultura, son los económicos, los llamados DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Pero podríamos hacer una pirámide fabulosa, pero si de antemano no tienen ese carácter vinculante, pues esa pirámide se nos puede caer en cualquier momento. No sé qué opinen los demás. Yo veo muy con cara de quién sabe si me gusta la respuesta al doctor Luis Berlier. Y ahí va, toma el arma, la prende y empieza. El caso es que en México siempre he tendido a aquilatar las garantías individuales. Del artículo 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es lo que yo llamo los derechos humanos mexicanos. Independientemente de la Declaración de los Derechos del Individuo emitida en Francia por la Revolución Francesa y todas aquellas tendencias mundiales que nos orillan a recapacitar sobre la violencia de las personas, sobre todo ese tema que ahora está en polémica, porque aquí en México pues ya nos dio no solamente por violentar a los animales y a las personas, sino también a los monumentos históricos, a las estaciones del metro, al metrobús, y finalmente todos esos son recursos que repercuten en la vida cotidiana del ciudadano
Y si este ciudadano tiene derechos, También tiene ¿no? obligaciones, claro. Pues necesita también transportarse, necesita evitar la contaminación visual, el audio, los decibeles no permitidos. En la ley condominal también está contemplado algún precepto ahí que habla sobre la responsabilidad de las mascotas, de los decibeles del sonido con los vecinos. Yo creo que en mi opinión debemos de comenzar por conocer nuestros derechos, nuestros deberes, que no es lo mismo, y nuestras obligaciones con respecto a nuestros vecinos, vernos todos como nación. Comentaba hace rato fuera de cámara que hay una diferencia enorme entre país y nación. A veces confundimos nación con país y decimos una por otra. La nación somos las personas. Entonces, cuando hablamos de nacionalismo, estamos hablando de la preocupación individual con respecto al respeto hacia los demás y el que nos tengan los demás hacia nosotros, a los integrantes de nuestra familia. Se habla de feminicidios, de movimientos feministas, pues pudiéramos hablar hasta de... Pero si no tenemos una cultura de derechos humanos, ¿qué podemos Es que esa cultura de derechos humanos, aspirar? en mi opinión, comienza en la familia. Claro. Se reduce a esa nación, a esa, lo que antiguamente en la materia que alguna vez existió, civismo, nos fomentaban la célula de familia, de la sociedad es la familia. Muy bien. ¿Y la gente que no tiene familia? O sea, la gente entiende, el huérfano entiende que su familia debería de ser consanguínea, ¿no? Y yo creo que no es así. Hay hasta frases de moda que dicen: nuestros amigos son la familia que nosotros elegimos. Bueno, si ya identificamos hoy que las personas que nos apoyan son nuestra familia, y si en esas personas que nos dan un apoyo no hay el respeto, ¿no? Existe el maltrato hacia los hijos, hacia el cónyuge, ¿no? Hacia los abuelos, el abandono a los enfermos, el abandono a los abuelos. Esa es nuestra pequeña nación. Tenemos que comenzar ahí, y a veces no se necesita haber leído la Constitución a la letra, porque también las leyes en México tienen su interpretación técnica jurídica. Es como cuando usted lee tal vez la Biblia, pues no todas las palabras que vienen ahí, o las frases, las ideas que nos representan, no todas son ciertas. A veces usar la razón no es usar la parte romántica del autor de esos libros, ¿no? Entonces, en el caso de la Constitución, pues eso es la Biblia cívica de México, y desafortunadamente tenemos también muchos funcionarios, servidores públicos, políticos, que no conocen la Constitución, y que hasta en videos de vacilada en las redes los hemos visto ridiculizados por otros usuarios cuando les preguntan a los diputados, a los senadores: oiga, ¿qué dice el artículo tal? Y no lo saben, ¿no? Y a veces son artículos básicos que debería un legislador conocer. Un fabricante de leyes primero debería de ser un perito en leyes, y ese nombre pues es la licenciatura en Derecho, ¿no? Entran otras esferas, puede ser relaciones internacionales, ciencias políticas, economía. Al final de cuentas... Y si en la educación esto no está inmerso, no nos lo dan, como digo, porque no todos vamos a estudiar derecho, ¿no? Lógicamente. Así es. Entonces, ¿qué haríamos? el propósito de mi comentario es que se fomente desde la casa, desde el hogar. Muchos entendemos por casa pues un montón de ladrillos donde vivimos, ¿no? Y por hogar, que es distinto, pues es los elementos que estamos dentro de esa casa. Sean o no consanguíneos, ahí convivimos. Y si no comenzamos por llevarnos bien los de adentro, no podemos externar a nuestros vecinos desde la misma casa. Definitivamente traemos una educación de derechos humanos muy mala, ¿no? De sexenios anteriores. Yo creo que la culpa no es de la educación pública federal. A ver, aquí hay un concepto. Secretaría de Educación Pública no quiere decir que voy a asistir a una escuela y me van a educar. Me van a dar una asistencia académica. No, pero si nos están hablando constantemente de derechos humanos. Yo creo que ahí estamos como que, doctor, yéndonos como para la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el tema es derechos humanos. Entonces, por muy bien que se lleven los ciudadanos en un condominio, en un vecindario, todo aquel acto de autoridad
es para la autoridad, no es para los vecinos. Es decir, yo no podría interponer una queja de derechos humanos en contra de mi amigo, de mi vecino. Es otro tipo. Yo creo que aquí, aunque te den la base fundamental de la educación cívica, y yo estoy de acuerdo en que tenemos que apasionarnos por la Constitución, porque la Constitución no es un documento jurídico, es un documento político, es un lineamiento de cómo debe de conformarse una nación. Entonces, independientemente de los derechos humanos que existen en la Constitución, que al final ya se traducen en los derechos fundamentales que tiene esa nación. Es decir, puede haber un catálogo de derechos humanos de 1000 derechos humanos, pero si un país no adopta un derecho positivado en la Constitución, no tiene efecto ni tiene validez. Entonces, en ese sentido, a mí me he ocupado por analizar varios de estos artículos, los 29 artículos primeros, que son la parte dogmática de la Constitución, la parte donde están los valores que se deben de llevar, y por ejemplo me tropecé con el 25 y el 26 constitucional, ¿no? El 25 y el 26 constitucional son derechos humanos, son derechos fundamentales que están establecidos y que hablan de la rectoría y planeación del Estado. Es decir, yo diría, fíjense lo que voy a decir, a ver qué opinan, ¿no? Yo diría que muchos mexicanos estamos pobres por culpa del Estado, porque dice el 25 y el 26 constitucional que al Estado le corresponde la rectoría y planeación económica. Malamente le pusieron Estado, porque Estado es una abstracción subjetiva que no se puede señalar. Tendríamos que decir, yo reformaría primero el 25 o el 26 en la parte donde dicen Estado, para poner gobierno federal, el ejecutivo de la nación, porque históricamente el ejecutivo ha sido uno de los 3 poderes que hegemónicamente manda la política económica, es decir, el judicial no tiene nada que ver en las cuestiones económicas, y el legislativo, aunque hace las leyes para que los demás actúen, es el ejecutivo el que ejecuta a través de sus secretarias de Estado estas políticas económicas. Entonces, el responsable de los buenos o malos manejos, lo tenemos que decir así, en una primera parte del análisis es el Ejecutivo, no el Estado, porque el Estado puede decir, pues a ver, el Estado está conformado por territorio, población, forma de gobierno, entonces todos somos culpables, ¿no? Es que así lo marca, ¿no? Desde lo internacional. Por eso hay que reformar y decir, hay que atribuirle al Ejecutivo la responsabilidad, que él mismo asuma, que se ponga la cachucha, que se ponga el birrete y la toga y la responsabilidad. Bueno, al respecto, yo estoy muy, muy contenta, está muy enriquecedor todo este diálogo, pero no podemos olvidar que el tema de los derechos humanos, en un primer aspecto, tenemos que establecer que hay que ponerle luces a este tema, porque desde la ciudadanía hay un alto desconocimiento como número uno. En la medida que la ciudadana y el ciudadano conozca adecuadamente sus derechos humanos, entonces los va a ejercer en su vida cotidiana. ¿Quién es el responsable para que los ciudadanos conozcan de sus propios derechos humanos? En este caso sería la comisión, ¿no? Los primeros responsables son todas las autoridades, acorde al artículo 1 constitucional. Ahora, no olvidemos también, porque yo tengo que mencionar la gran reforma de junio del año 2011, que está hace un ratito, relativamente. Esta gran reforma nos viene a abrir todo un portón, es decir, a los tratados internacionales, pero primero que todo tenemos que retomar la fuerza de nuestra Constitución, donde no solamente nuestros derechos humanos están en los primeros 29 artículos, por favor, están en toda la Constitución. Y cuando nos vamos a los tratados, agárrense, porque ahí tenemos un amplio espectro de derechos humanos, pero el punto aquí crucial, y yo lo pongo aquí a criterio de todos ustedes, es la parte más crítica, es que la ciudadanía desconoce, y el primer responsable es el Estado, que tiene que tener esa responsabilidad a través de sus autoridades, como lo marca el 1 constitucional, que fue el artículo que fue reformado, y que es el gran compromiso que tenemos en México constitucionalmente de respetar, de promover los derechos humanos. Exactamente. Doctor Esteban. Bueno, yo creo que tenemos que poner en contexto la situación de México. México es un país pluricultural, multidiverso.
Entonces, así como hay grupos de ciudadanos muy conscientes en las capitales, en las ciudades, en las universidades, en los institutos, y que saben perfectamente de los derechos de primera, segunda y tercera generación, que son los sociales, como ya se mencionaba, hay otros grupos humanos, hay otra serie de comunidades que no tienen acceso a esta información. Hablamos de las sierras, de la serranía, en el sur, en el norte, efectivamente todos los pueblos indígenas, y que aún a pesar de que conozcan o que puedan tener acceso a esta información de los derechos humanos, desde la visión occidental, ellos desde su visión tienen otra manera de Bueno, de porque convivir también en su tienen lo vida de sus cotidiana. usos y costumbres, entonces Efectivamente. para ellos sienten esto como una imposición. Si no está ligado con sus usos y costumbres, lo empiezan a sentir como imposición. Bueno, pero está Por en eso- la Constitución el artículo 3 y 4. Sí, a partir de lo que se planteaba como pregunta inicial, ¿cómo están los derechos humanos acá Ahorita en en México? México, ¿no? Acá. Están complicadísimos por esa diversidad, por ese tamiz que tenemos en todo México. No podemos estandarizar a toda la ciudadanía, por lo tanto es muy difícil la aplicación en términos jurídicos de todos estos preceptos, ya no se diga los que vienen a nivel internacional. Y hablando de los derechos culturales, de la Declaración de Friburgo, como decía la doctora, es decir, en donde preceptos internacionales llegan a México, se suman a los derechos humanos de nuestro país, y entonces, ¿qué tenemos? O sea, derechos de primer mundo, pero con una calidad de vida de otros niveles. Ese es un gran reto. ¿Qué hacemos con todo eso? Sí coincido también con el doctor Luis Berlier, que lo primero es conocer nuestra Carta Magna. Eso es lo primero que todo mexicano debe tener como obligación. Sí, conocerla, saber en Porque a dónde partir estás de ahí parado, ¿no? emanan todos los demás derechos y obligaciones. Y ya teniendo como base eso, entonces podemos, digamos, estratificar y dar, como lo hemos estado haciendo en México, es decir, dar su lugar a las feministas, a los grupos de la diversidad sexual, a los grupos indígenas, tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, a la tercera edad. Entonces, creo que ya a partir de esta gran plataforma de conocimiento, de información sobre lo que son los derechos del hombre, que efectivamente vienen de Francia, luego se quedan instalados en México en la Constitución del 57, luego en la del 17, y luego ya vienen todas las leyes que se han estado perfeccionando a lo largo de estos años, y que yo diría que incluso estamos rebasando, estamos yendo más allá de lo necesario. ¿A qué me refiero? Siempre en las sociedades primero va el hecho y después va la ley. Primero sucede un acontecimiento y después viene la ley para legislar, para decir si va, no va, qué se hace en esos casos, etcétera. Acá me parece que incluso estamos ya pensando más allá antes de que sucedan cosas. Me parece, tendríamos que analizar, porque hay casos, y además de toda esta segmentación que tenemos ya de los grupos diversos, lo que se viene dando como actualmente en el caso de la pintura que se expuso en Bellas Artes, y esta polémica que ha generado el poner a un Zapata, es decir, a una imagen nacional, con una visualización, una estética, un cuerpo femenino y que tiene una connotación sexual. Sí, claro. Violencia hacia la mujer. Eso, Sí, es eso es una falta de libertad de expresión, lo tenemos que censurar. Es decir, hemos llegado hasta esos puntos de especialización de los derechos humanos. Si tiene derecho el artista a poner esa obra, a tener esa interpretación, a pensar y a ponerla en un cuadro, o tiene el la derecho, osadía de hacerlo. el nieto de Emiliano Zapata, de reclamarle y demandarlo porque hizo eso en relación con su pariente y afecta su imagen. ¿Contra quién la afecta? Creo que hay otros temas. Depende de cómo lo vean, ¿no? La gente. Sí, También, por eso es polémico, porque ahí es tan es una diverso diversidad de, el como país, dicen, ¿no? desde el cristal donde lo ves. Bueno, ¿no? porque también el arte pues es un derecho humano, y todas las Sí. personas estamos pues llamadas de alguna manera. Recordemos que el arte nos comunica valores y el arte nos hace mejores seres humanos, y hablar de derechos humanos, bueno, Une a pues la paz. aquí con respecto al caso que dice el doctor, yo creo que bueno, pues el artista también tiene una libertad.
que hay Sí, que por respetar. ahí yo también hace muchos años, y conozco al autor, hizo a la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe, ¿no? Y bueno, esto fue un boom, ¿no? También, a tal grado que esto fue hace muchos años, todavía la cuestión de la libertad del arte no estaba como tan fuerte, entonces incluso él fue demandado, ¿no? Por el presidente en cargo en ese entonces. No sé, digo, yo no podría criticarlo porque pone a la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe, pero bueno, hay mil cosas. Por ¿no? eso hablaba de Sobre esta eso, ¿no? diversidad. Ahorita Zapata con el cuerpo femenino, pues sería como un análisis muy fuerte en cuanto a un caudillo, un libertador contra un cuerpo femenino en una posición. Bueno, como ya lo comentó y me uno a Claudia, la doctora Claudia, creo que sí el Estado es el principal y esto Sí. venimos desde el No estoy de significado acuerdo. de los derechos humanos. Ahorita peleamos ese asunto. Porque el conocimiento nos abre las puertas, ya lo sabemos, y entonces si la población tiene ese conocimiento, pues lógico que va a estar expresando cada vez su derecho, y al Estado no le conviene, porque el poder es eso, derechos humanos. Entonces, parte de una globalización también internacional, desde qué es lo que cada país va a estar manejando, hasta qué momento puede detener al ciudadano para que no le dañen los intereses, porque desafortunadamente, pues sí, los derechos humanos es esa parte, esa línea internacional que cada país tiene que estar expresando y no. Entonces, pues derechos humanos laborales, también lo hemos estado viviendo con todas las reformas, la Ley General de Derechos Culturales. Y bueno, entonces yo creo que si la ciudadanía tiene esa información, pues imagínense. ¿no? Entonces, Como que estamos mal. El doctor Esteban comentaba que estamos mal en los derechos humanos al día de hoy, Yo digo que el el Estado 2019, o sea, es está porque- mal, estamos mal informados, estamos mal en cuestión de poder, Mi o sea, de los diagnóstico, poderes. mi diagnóstico y- diría que más que estar mal es un reto complejo. Yo creo que estamos avanzando. No me atrevería a decir que estamos mal. No me atrevería a decirlo porque justamente sí hay un sector de la población, de las instituciones, que van a la vanguardia en el tema de derechos humanos. Ujú, Y sí, de claro. derechos humanos Hay de última quienes generación. están Pero preparados. estamos olvidando a otros estratos de la población en donde no llegan esos derechos humanos, en donde nadie les hace caso, nadie los reclama. Lo que se vuelve mediático es lo importante y entonces eso es lo que atiende la autoridad. ¿Por qué? Porque se atiende justamente el daño a los monumentos que se ve aquí en plena Ciudad de México y no se atiende el daño a los monumentos que se está haciendo en la Sierra de Chiapas, Sí, claro. ¿no? O en la Sierra de, O se perdón, en ven la selva de aquí Chiapas. los derechos a los animales, como decías ahorita, y en otros lugares, bueno, es una matanza. Yo también creo terrible, muy ¿no? importante que no dejemos de recordar que hablar de un derecho humano no es un tema localito, ¿verdad? No es un tema de un estado, no es el tema de país, es un tema más allá de nuestras fronteras, es un tema universal que está también pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí tenemos ese gran reto. Coincido con el doctor, no es que estemos mal, hay que ver la parte positiva, hay grandes avances, la reforma de 2011 creo que marca una pauta importante a nivel nacional, sin embargo, bueno, el reto más que todo es, a juicio de una servidora, es la parte en la capacidad de respuesta del Estado a atender las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Ok, aquí vamos a la derecha, aquí vamos a la izquierda. Aquí no está de acuerdo y aquí, ¿cómo estamos? Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Muy inteligente. Te vamos a invitar Si de a algo cenar. tengo prestigio es de mi pluralidad. Considero que estamos en una nación donde tenemos que aceptarnos todos como somos mientras no estemos rebasando nuestro derecho respecto a la ley. Es decir, te voy a respetar tanto como tú me respetes y más dentro de los límites de la ley.
A veces el exceso de cariño puede ser interpretado como acoso, como un sobrecariño, ¿no? Entonces, podría dar una molestia. Por ejemplo, una persona que ríe mucho, llega un momento que no es tolerada por los demás. Lo mismo una persona que llora, o una que grita, o una que pinta, o que protesta contra el gobierno, contra el Estado, contra el presidente, contra su enfermera, contra su médico, contra su abogado. Siempre va a haber alguien que proteste. Y eso nos hace plurales, queramos o no. Estamos en un estado... Entonces es así como te aguanto para que ya no Se haya llama problema. tolerancia. Tolero. Puede ser que toleres a tu novio, a tu Pero novia, esa persona a tu entonces hijo. tampoco está, esa persona estaría violando ¿Qué? un derecho. No, está violando tu mente. Porque lo que tengas en la mente, eso es lo que hace creer que el otro te está haciendo daño. Si la ley no especifica el precepto de en qué te hace daño, eso no es delito. Para que algo sea delito o sea un crimen, que no es Que igual. hable, doctor, Aquí porque aclaro usted lo una veo cosa. como que ya no puede. El crimen puede cometerse sin que tengas castigo de parte del Estado, del gobierno o de la autoridad. Porque a lo mejor no está contemplado en Sí, la ley. sí. Pero el Código Penal sí especifica las conductas que son delito y llevan una pena. Algunas leyes cívicas de los respectivos estados también tienen cuando es una falta administrativa y si tiene alguna sanción económica o de arresto, etc. Pero lo que no está contemplado ahí, ¿qué? Esa fue tu pregunta. Eso no tienes que hacer otra cosa más que la tolerancia, porque no vas a estar llamando a la patrulla cada vez que tu vecino le sube el volumen. Llega un momento que tienes un límite y es cuando ahí, decía yo hace rato como ejemplo, la ley condominal, ¿no? Llamas a la autoridad, oye, pues ya le pedí que le bajara el volumen y no lo ha hecho varias veces, o su perro sigue ladrando, o está abandonado, o no tiene alimentos. Todo eso tiene que tener forzosamente un lapso de tolerancia, no lo haces de inmediato, generalmente te esperas que estás pasando, te mantienes en la incógnita y no aplicas la ley de inmediato. Pero ahí estaríamos hablando también de los valores. La cultura de la legalidad en México, de conocer el campo normativo, porque los derechos humanos están en el campo de la norma. ¿Qué valores tienes? Sobre los valores que queda la libertad al buen comportamiento y a las buenas costumbres de las personas. Y yo creo que aquí también tenemos que poner sobre la mesa, mi estimado Berly, la situación real de que los derechos humanos tienen que ir de la mano, ¿por qué no?, de los valores de las personas, pero que los derechos humanos también frente al Estado hay una responsabilidad a exigir por parte de la ciudadanía que queda al margen de si tú quieres o no quieres. Es decir, es algo que el ciudadano tenemos, mejor dicho, que tener la capacidad de saber exigir. Yo creo que ese es un gran reto también en los tiempos modernos. Yo Es un repito, buen punto. voy a Es un repetir, buen por favor, punto. doctor, dame un momentito de tolerancia. He dado Cierto, media hablando hora, de ¿eh? la tolerancia. Me acabas de decir que los valores, ahí comencé. El inicio de esta intervención Él dijo fue la familia, ¿no? que tenemos que comenzar en la familia. Un árbol no puedes comenzar desde la manzana, del fruto, ¿no? Yo estoy tratando de comenzar dónde se origina ese valor, dónde debe de encontrarse la educación. Pues comienza en lo parental. Decirte a tu niño, estate quieto, no estés jugando, aquí no es parque. Muchos nos hemos encontrado en restaurantes donde los niños son un desorden y los papás no tienen el valor para decirles, oye niño, si no te aplacas te toca castigo. No, porque si lo castigas, entonces la ley viene y estás maltratando al menor. Y entonces, ¿en dónde está el límite de los derechos Yo, por humanos? cierto, aquí tenemos a Angie. Entonces, imagínate, qué predicamento el no poder controlar una conducta que apenas nace, porque tú no tienes el cómo controlarte tú. Ok, entonces, si los derechos humanos empiezan desde casa, desde lo que es la familia, yo en esa parte sí estoy de acuerdo. La familia te inserta valores y el gobierno o te va a insertar la información. ¿Cuál Claro. va a ser? El plan. Es que, si tú tienes valores, entonces vas a llevar bien tus derechos humanos. Claro, aquí el problema Entonces, es ¿por qué no se llevan cuando el bien los Estado derechos tiene la humanos? capacidad de meterse ¿En a dónde tu está la hogar falla? y ¿En decir la que estás familia? fallando aquí? Por eso, ¿está Para en la empezar, familia o está en el ¿qué gobierno? número? Somos 120 y tantos millones de habitantes en México, en los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuántos servidores públicos hay en el DIF?
por decir un organismo. Y de los que haya, ¿a cuánto les da tiempo de ir casa por casa a educarte? Tipo la cartilla moral. ¿Ya la recibieron? ¿Ya la recibieron, la cartilla moral? No, yo tampoco. Pero es una promesa que se hizo y todas las campañas de todos los presidentes han tenido ese tipo de promesas. Y entonces, ¿cuándo el Estado realmente va a ingresar a nuestra casa para ver si le rezongamos a mamá o a papá o si le pegamos a los hijos? Nunca. La autoridad, la número uno es la familia, el pater familias, sea mamá soltera, sea papá viudo, sea el hermano mayor. El que lleva la batuta en esa casa, ese es el que tiene el deber, o cuando menos esperamos que tenga la lucidez de contaminar o de contagiar a sus menores para que les diga, pórtate bien, no te muevas, quédate ahí, no tires la basura, limpia la casa, limpia los trastes, haz tu cama. Mientras no exista eso, ¿cómo le vamos a pedir a un menor que se porte bien con la maestra? Hoy vemos hasta memes donde el alumno amenaza con la pistola a la maestra por no ponerle 10. Vemos a maestros de diferentes universidades públicas y privadas secuestrados. Ya se tienen que ya no hay. limitar. En mi tiempo regalábamos manzanas. Día del maestro. Su ¿A quién le aventaron un borrador? Cuando eran niños. A mí. Finalmente eso era de delegar. No, pero es que las Todo eso épocas está en cambian. delegar. Hoy por hoy un profesor jamás te puede aventar un borrador. No, porque hoy te va a dar una laptop para decirle al niño, entretente, no me des lata porque vengo manejando. Porque a veces dicen, no, es que no soy abogado. No se necesita ser abogado. Te toma media hora leer los 29 artículos. A veces se saben más una canción rapeada, se saben perfectamente las canciones, las de estos cantantes que, bueno, pues la verdad, son cantantes, ¿no? Pero omito mi calificación porque, pero en realidad, quien está del otro lado de esta cámara también tiene que participar para que sea un diálogo de ida y de vuelta, una dinámica donde nos retroalimentemos y podamos ver que tenemos que primero, para saber exigir, que sí coincido en esa parte, hay que ser una sociedad exigente, pero también tenemos que estar informados. Si tú pides tus derechos, ¿cuáles son tus responsabilidades? Exactamente, ¿no? Derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos. Y de verdad, así, el día que ustedes tengan algún problema, a ver, me voy por lo menos básicamente a los primeros 29 artículos, porque lo demás son facultades. Ahí disiento un poquito de la doctora, porque los demás son facultades del Ejecutivo, del Legislativo, de la doctora Claudia, que ella decía que todo está plasmado, sí, pero pues si apenas los vamos a poner a leer 29 artículos, los ponemos a meterse a leer el 133 constitucional que habla sobre los tratados internacionales, su aplicación y todo, sería bastante pedirle. Yo sí creo que una sociedad bien informada, y además, como lo decía un autor que acaba de fallecer en abril del año pasado, toda la sociedad debe estar involucrada en la red pública, la cosa pública, porque si no estamos inmiscuidos en qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, por eso nos ven la cara a los políticos, porque creen que ellos tienen la información y te dan cualquier tipo de información. Y los derechos humanos son todo un tema. Los derechos humanos son todo un tema que no se pueden tomar a la ligera y que sí pudiera ser un efecto colateral en que en cada hogar nos enseñen valores, porque finalmente son los valores los que nos van a hacer buenos ciudadanos, pero estamos pasando aquí en la mesa de largo el hecho de que, como les dije al principio, los derechos humanos o derechos fundamentales son aquellos que podemos hacer exigibles contra la autoridad, no contra el vecino. Debemos de preocuparnos mucho. ¿Qué el Estado está haciendo bien o mal que represente una violación de los derechos humanos para poder, por ejemplo, la educación? La educación, honestamente, hablemos en serio, porque hay que hablar en serio. ¿Cómo está la educación en nivel primaria, nivel secundaria? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quienes dan clases están bien? ¿Están mal? ¿Están siendo certificados? ¿Están teniendo algún tipo de examen para que realmente veamos que están capacitados para ejercer? Yo les voy a decir algo, sostengo y lo pongo en la mesa y me gustaría escuchar el comentario de ustedes. Yo he pensado que al Estado no le interesa la educación en México. No le interesa porque el sistema educativo en México
público, Ahí sí estoy totalmente de estoy en acuerdo. desacuerdo. primaria y secundaria. Ahí estoy Háganme totalmente una de evaluación acuerdo. primaria y secundaria. Ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y yo creo que, bueno, ahorita después de que regresemos del corte, vamos a platicar, vamos a aventar esa pregunta y vamos a platicar sobre eso. Regresamos en un momentito, no nos tardamos, no se vayan. Estamos en 120 minutos y quiero agradecer a nuestro patrocinador, Mezcal Embajador de Oaxaca, Oaxaca, que nos está aquí con estas bellas botellas, como para empezar a tomarlas. Pero mejor tráiganos un cafecito, producción, para que no nos sintamos así como muy relajarnos tanto, ¿no? Pero bueno, regresamos en un momento, no se vayan. Esto es 120 minutos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa 120 minutos. Ya estamos aquí, ya estamos, ¿cómo se dice? Medio almorzando. Estamos comiendo unas riquísimas Almuerzo, empanadas. comida, además. Almuerzo, comida con mezcal. Bueno, ya estamos aquí y No, vamos mezcal a no, retomar mezcal no. una pregunta que usted puso en la mesa en el corte pasado para poner la discusión aquí. Sí, lo que yo estaba planteando es que ponía a consideración de la mesa el nivel educativo que tenemos en México, el nivel primaria, secundaria, si es bueno, si es malo. Yo digo que es deficiente, pero Beatriz me dijo, estoy en contra porque la educación pública es de lo mejor. Casi no necesitamos ir a una de paga. Es que la doctora Beatriz viene de Suiza, entonces yo creo Sí, sí, sí. De Harvard. es de No, Harvard. pero En Harvard no hay primaria ni secundaria. Ok. no, porque nuestro México, sin duda, estábamos en plática. Nuestro México tiene pues esa tarea de la educación, de la cultura. Pero una Y cosa es la hablando tarea y la de otra es la el nivel. educativa, Sí, yo al también nivel. estoy de acuerdo. Esa es Tal su vez- misión. Eso es lo que tiene que hacer, pero que esté bien, yo también lo pongo. ¿Está bien en o tela está de mal, juicio. Beatriz? Primaria y secundaria pública. ¿Lo que les enseñan a los niños está bien o está mal? Diría, pues no, estoy de acuerdo en que sí, no, te voy a decir porque el plan viene estructurado. No el plan. ¿Está bien o está mal el Está resultado impartiendo final? bien. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Interpreté la pregunta en otro tono y totalmente Sí, está. yo creo que no mal. está bien. Está mal. Yo considero que los retos de la educación realmente en nuestro país son grandes. No puedo concentrarme en la parte oscura y negativa de lo que no me agrada como ciudadana, pero sí me puedo ocupar también como ciudadana en señalarle al gobierno que los contenidos de los programas educativos deben ser de mayor, elevar la calidad de los contenidos y también, por supuesto, y quiero mencionar al profesorado, a quien yo reconozco, a los maestros, que es gente que ha entregado su vida de veras en el magisterio y que se les reconozca y se les dé un salario justo, digno, para que se pueda incidir esto de una manera muy positiva en nuestros niños y niñas y los jóvenes que están estudiando en México. Me refiero al sistema público. Bueno, yo considero que la educación pública en México está mal y no solo porque lo diga yo, lo considere yo, sino porque hay estudios que así lo demuestran. Hay estudios a nivel internacional donde claramente se ve la tendencia a la baja en términos del nivel educativo, en términos del nivel de lectura de los estudiantes de primaria y secundaria, como lo preguntaba el doctor. Entonces, sí estamos mal. En realidad es un problema muy grande. Yo creo que es el principal problema de los mexicanos que hay que atender, que sí es posible atenderlo. Claro, sí es mediático. Pero sí lo tenemos que hacer todos. Sí. Sí creo que es un problema del sindicato, del cuerpo docente, de la autoridad, de los padres de familia, de los directivos Según de las la doctora escuelas. Claudia comentó ahorita, que si se les tuvieran un incentivo económico más alto, tendrían una mejor calidad en su trabajo. ¿Usted, doctor, cree que solamente es con el incentivo económico? No, desde luego que no. Yo creo que sí son problemas muy complicados que necesitan soluciones integrales.
pero sí estoy de acuerdo en que necesitan un mejor salario, desde luego que sí. Y además necesitamos apuntar o trabajar, digamos… ¿Y dónde está la postura de tu profesionalismo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde está la postura de un profesor que su única obligación es enseñar y enseñar bien? Sí, a lo mejor no tiene el mejor salario, pero ¿por qué? Porque no tengo un buen salario, voy a educar mal. Exacto, ¿o cómo mira, es un Perdón, círculo pero- vicioso pero- que hace rato que veíamos el tema de los derechos humanos, la Constitución. Recordaba las clases de uno de mis profesores de la universidad, de la Facultad de Derecho, y él nos decía, si cada mexicano hiciera lo que le corresponde, otra cosa sería. Es decir, si cada estudiante estudiara, si cada Profesor. ama de casa cuidara su hogar, si cada profesor enseñara, si cada funcionario estableciera los límites salariales correspondientes para los profesores, etcétera, esto funcionaría bien, pero eso no lo hacemos así. Entonces, Y como muchas cosas las dejamos al gobierno, ¿no? exactamente, le echamos la culpa al gobierno o a los maestros, y sí la tienen, pero en parte. Y todos somos corresponsables, porque ni exigimos y ni todos los maestros dan todo. Eso es falso. O sea, conocemos, todos tenemos conocidos en nuestras familias que son profesores, han sido profesores o que han sido servidores públicos y sabemos cómo se las gastan, cómo desperdician el tiempo, cómo desperdician recursos, cómo hacen las cosas sin esa mística que nos da o nos daba hace muchos años el servicio público y que vienen desde los héroes nacionales. Por eso es importante conocer a los héroes nacionales. Doctora, cuando yo permítame hablaba, hacer un perdónenme, comentario. Tome la yo palabra quiero primero, aclarar. pero las damas van primero. Muchas gracias. Quiero aclarar, yo he sido catedrática por más de una década y nunca ¿Por vocación, por oficio? Por vocación. Fui profesora por vocación. Daba clases a mis hermanitos de niños, pero bueno, esa es otra historia. El punto al que yo quiero llegar es que no es una condición el que tenga un salario, no como condición, sino como estímulo al profesorado, que además debe haber procesos transparentes que apunten a qué, pues a una calidad en la educación, porque no me dejarán mentir los de aquí de la mesa, que hay profesores que no tienen que estar haciendo nada en el aula, la verdad, con todo respeto. Y hay profesores que tienen toda la entrega, toda la vocación y que no tienen un salario justo. Eso también es cierto. Si estamos hablando de derechos humanos y ligándolo con el tema educativo, yo sí creo oportuno y muy conveniente comentar esta parte en la que el gobierno federal y de los estados, por las participaciones estatales en los rubros de presupuestales de educativos, yo sí creo muy justo, muy necesario, si hablamos de derechos humanos, hablar de salarios justos, que incidan, por supuesto, en el crecimiento de nuestro nivel educativo. Eso es todo. Ahora sí, doctor. Sí, pues finalmente la enseñanza en México tradicionalmente ha sido por vocación. En un inicio, y no en México, históricamente en el mundo era por vocación, y se iniciaba primeramente temas religiosos, y temas siempre acotados a manipular a la gente. Después fue por oficio. De oficio la enseñanza, pues ya el docente, a diferencia de la época de la vocación, ya empieza a percibir un salario. Pero el Estado interviene y le dice, vas a dar este tipo de educación, la política estatal es la que lo marca. Ahorita se supone que estamos en una etapa de profesionalización, de etapa tecnocrática de profesionalización. Hay una facultad de Derecho aquí en México, la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, que imparte una especialidad mediante la cual dicen, lo que estamos enseñando es derecho. ¿Cómo se debe de enseñar el derecho para tener mejores abogados? Entonces yo creo que el paradigma hoy en día necesita cambiarse y decir, el método de enseñanza, el aula tradicional ya inclusive está obsoleta. Ya el aula debe de ser una especie como de un panel así como nosotros, donde vamos a, claro, hay un compromiso ya serio del docente y un compromiso de los alumnos, donde vamos a estudiar un poquito para aportar, porque la verdad es que yo estoy de acuerdo en que es una corresponsabilidad, pero si el Estado hace que te regulo, hace que te enseño, el alumno hace que aprende. Y entonces así son nuestros niveles de conocimiento de nuestros hijos. De forma general, hace rato decían son 127 millones de habitantes en México,
Y si el futuro está en la niñez, deberíamos de apostarle por una educación a la niñez para que lleguen a niveles superiores como investigadores, como creadores, aportadores de conocimiento, para que el gobierno no tenga que estar sufriendo y tenga que estar separando el cuello diciendo, es que mi política en materia económica, en materia fiscal, en materia, es la que debe de prevalecer. ¿Y dónde dejamos la opinión de muchos de estos chicos que salen de la universidad con mucho talento para aportarle? Debe de cambiar este paradigma que tenemos educativamente en México, pero lo que sí les agradezco es la respuesta. ¿Saben por qué? Porque hay una prueba, la prueba y la conocen, la prueba PISA. La prueba PISA nos dio resultados y en México, en 2018, salimos por debajo de la mínima. ¿Cuál es debajo de la mínima? Reprobados. Sí. Entonces, algo tenemos que hacer. Y como decías bien, doctor, no lo decimos nosotros, lo dicen los resultados. Sí, sobre los resultados está. Doctor Luis. Bueno, yo tuve la fortuna de participar, además de un sistema escolarizado público, también uno privado y también el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública con el organismo Ceneval, que es un ente privado. Y concluyo en lo personal que de cada ciudadano depende ser autodidacta. Yo ya llegué educado a la escuela gracias a mi familia. No esperaba que una maestra me diera un reglazo o me jalara las patillas porque no estaba educado en casa. El respeto a la bandera, al himno nacional, la forma de pararme, la adquirí de mi padre. Cuando llegué a la escuela y me decían ponte de derechito, el toque de corneta es firmes, etcétera, eso yo ya lo conocía por mi padre. Cuando escuchábamos el himno nacional en cualquier canal a medianoche o a deshoras, mi papá era de los que nos paraba a todos en la mesa y decía firmes porque está el himno nacional. Entonces, cuando llegas a la escuela en donde también tienen un lunes cívico, pues tú ya sabes qué hacer. Cuando llegas a un claustro doctoral, a una ceremonia cívica o cuando en la apertura y ves que llega la bandera, pues el público no sabe qué hacer. Necesita… Bueno, no saben ni en qué momento saludar a la bandera. Escuchan, ¿no? el toque de firmes, el toque de saludar, no tienen la menor idea. Nos hemos auxiliado a través de los directores de las bandas de guerra para que vayan indicando en qué momento es firmes, en qué momento es levantarse, sí, porque la gente no conoce el toque de bandera. Hay un reglamento. Entonces, sí, existe un reglamento. Esos reglamentos, pues generalmente Pero son de la Secretaría es que de la Defensa Nacional, ya quitaron en independientemente de la Secretaría de primaria Educación Pública. esto del Y quiten o homenaje. no el civismo, finalmente el civismo es una Pero es educación que se básico. recibe de casa, en mi opinión, en mi experiencia. No puedo hablar por otros niños, pero en mi generación me encontré muchos que ahora son vagos, drogadictos, están reos y soy su abogado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con este mensaje? Es los que quisimos hacer una vida sana, la hicimos de manera autodidacta, de manera escolarizada, como nos dio la gana, como las circunstancias de manera de vivir de nuestra familia, con enfermos, con heridos, con muertos, con lo que sea, con carencias o con riquezas. Estamos aquí en un claustro doctoral. Bueno, yo, Entonces, yo creo te quiero que comentar la educación pública rápido en esto. México… Le estás Si dando tú- la voz, doctor. No, le quiero comentar, y nada más para fortalecer un poquito lo que tú estás diciendo de la familia. Yo creo que si nosotros fuimos autodidactas y tenemos una educación cívica familiar, nutrida con una educación a nivel escuela, pues yo creo que por eso es que estamos aquí, o sea, definitivamente, ¿no? En la primaria a lo mejor no nos enseñaban una materia como derechos humanos, pero sí nos decían cuáles eran nuestras obligaciones como estudiantes. Nos decían, hay que estudiar, y usted tiene que sacar tanto, y si no saca tanto, es esto, ¿no? O sea, eran nuestras obligaciones, no era como derechos humanos, no nos decían tanto eso, ¿no? Entonces, yo creo que hoy creo yo, por lo que estamos viendo, que entonces está mal informado cómo son los derechos humanos ahora de los niños, porque ahora los niños son los que mandan, ¿no? Los derechos humanos, en mi opinión, como abogado, son para todos, inclusive para el no nato, porque finalmente tuvo un desarrollo dentro del vientre y tuvo derechos, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando firmas un testamento
¿verdad? Pues tú esperas que cuando el día que mueras tus herederos reciban lo que ahí dice, es una promesa futura, ¿no? Después de tu muerte. Y el que tiene que cumplir con eso, pues es justamente el administrador de la sucesión, el albacea. Y si ese albacea resulta un corrupto, pues pasa a los que pues se dan cosas como los que esconden cantantes famosos y se hacen escándalos fanáticos porque no aparece el cadáver de fulanito, ¿no? Es cuestión de honestidad. La honestidad a la que se refiere el actual presidente de la República es esa. Eso no está en un libro. Es como cuando alguien dice, te voy a dar código rojo si no comes todo, si no te comen los chícharos, si no esto. Ya cualquiera entiende, lo van a castigar, lo van a llevar al baño, lo van a dar una nalgada, porque eso jamás va a terminar. El rigor disciplinario comienza en la casa. Si la casa no está bien fundada, si no tiene intenciones de dar lo mejor de sí dentro de casa, somos 120 y tantos millones de habitantes. Si todos fuéramos así de cultos, pues todos seríamos un claustro. Todos seríamos presidentes de la República. Se trata de que los más sean los mejores. El problema es que los menos no queremos que los más sean mejores. O sea, mucho influye la cuestión económica, ¿no? Cuando fuimos estudiantes, alguna vez no comimos o alguna vez no nos fuimos en transporte porque no pasó, porque llovió, porque no traemos dinero y nos fuimos a pie. Eso es irremediable. Son circunstancias que el ser humano debe de entender que tiene Pero que era tu superar. responsabilidad. Entonces no puedes echarle la responsabilidad total al Estado, porque volvemos al tema. Una cosa es el derecho a recibir información académica, información científica, información laica, como lo marca en la Constitución, ¿sí? Y otra cosa es que tengas los medios para pagar a un maestro con una colegiatura inalcanzable para muchos, bajo la etiqueta de una universidad también inalcanzable para muchos, en donde te van a consecuentar que si tienes un 6 en realidad pues era un reprobado, ¿no? Y que aún con eso existe la política pública de que porque eres amigo de tal funcionario que egresó de la escuela particular tal, pues ahora vamos a recibir solamente empleados de esa universidad. Y hay muchas muy famosas, muchas empresas en donde descaradamente te ponen, si eres egresado de tal universidad, bienvenido. La secretaría tal te asimila. Ya es ni examen pasan, dice el presidente, no al nepotismo. El nepotismo jamás va a ser evitable. Siempre vamos a sentir simpatía por alguien a quien queremos apoyar y le vamos a dar el doctorado porque me cayó bien, ahora le vamos a dar la maestría porque me cayó bien, pues es el hijo del presidente, pues vamos a poner una fábrica de chocolates. O sea, ese tipo de cosas tienen que existir. Entonces también es como pedir que no existan los seres divinos. Yo creo que aquí falta, porque el sistema educativo, regresando al tema que hace ratito andaba en una confusión, en el sistema educativo, en las escuelas privadas, les enseñan mucho a trabajar en equipo, y defender su proyecto y de buscar esos recursos. Y en el sistema público, ahí es como te dan, de hecho, desde el inicio, pues el material, ¿no? Y como que eso también nos afecta y nos limita a nuestras capacidades. Entonces, yo creo que aquí hace falta mucho participar y que también nuestros valores y principios entre en estar en colaboración, en ser más humildes. Y yo creo que eso va a ser la apertura de que se realicen más cambios en el sistema educativo, de mejoras en los profesores, ¿no? En profesiones que realmente sí tengan su perfil y sus documentos, ¿no? Indicados para cada grado académico. Perdón, doctora Betty, yo quiero entonces como que ir cerrando, ¿no? Esta parte de que ya tenemos un problema educativo, ¿no? Ya lo tenemos. Ya tenemos un problema en cuestión de información de derechos humanos. Según como ustedes son expertos en la materia y que obviamente están informándose constantemente de todo esto, ¿qué viene para el 2020? ¿Cómo están viendo el trabajo que va a venir para el 2020? Y en base a eso, pues yo creo que podemos ir determinando un aporte. Doctor Luis.
Yo creo que los derechos humanos evolucionaron, la defensa de los derechos humanos evolucionó para defender al criminal. En muchos foros hemos comentado que ya no es necesario defender al reo. Hoy los abogados en materia penal, cuando menos, tenemos muchísimas menos llamadas de emergencia que antes. ¿Sí? Ya el reo sale solito. Sigue la mecánica de el policía me maltrató, cuando me estaba subiendo la patrulla me dio un cabezazo, mire, aquí está la herida. Antes me hablaban a las 2 de la mañana todos los días en diciembre, todos los días, sobre todo a partir del 12. Es que empezaba el Guadalupe Y es que, Reyes. sí, comienzan los brindis y todo, el marido llega, se pelea, la esposa le reclama y se matan. Eso es muy común en diciembre, en Semana Santa, en estas fechas familiares, ¿no? Precisamente porque la familia se reúne, pero en lugar de darse cultura, se hacen reproches. Y comienzan, es que tú no ayudas a la abuelita, es que tú debes de dar más dinero, es que tú no das pensión, etcétera. Ok, ahorita vamos a hablar de nuestro, digamos, nuevo líder de la Comisión concluyo Nacional de con esto Derechos Humanos. Ajá. Respecto a la pregunta, ¿qué veo para el 2020? Un caos. Ok. Ese es mi pronóstico. Es un caos jurídico en materia penal y probablemente trascienda a lo penal extranjero. Así veo el pronóstico de 2020. Doctor, de este lado, vamos. Bueno, pues yo también veo una situación difícil, prácticamente de crisis, de repensar los derechos humanos. Sí hay que estar muy atentos de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la actuación que pueda tener y de las comisiones estatales, desde luego, porque ahí vamos a tener las claves para descifrar no solo el 2020, sino el 21, el 22 y hasta el 24. Entonces, yo creo que como ciudadanos, dos cosas. Uno, debemos estar atentos a estas comisiones, tanto la nacional como las estatales de derechos humanos. Y dos, como se decía al principio, informarnos primero con nuestra Constitución, particularmente del artículo 1 al 29, que son las garantías individuales de los mexicanos, y en segundo, las leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, yo creo que esa puede ser la opción para que podamos Si quiere apáguelo, no hay problema. Eso. Ok. tener una mejor visión para este tema tan complicado, tan diverso, pero creo que sí hay salida. Yo creo que sí hay salida, la tenemos que construir entre todos y esa sería mi propuesta. Estar atentos a los órganos de decisión, los órganos de gobierno, los órganos dirigentes y nosotros en nuestro papel de ciudadanos informarnos y participar. Doctora Betty. Pues con muchos efectos, mucho miedo, que en esta parte sería, en este plan político y económico internacional de potencias, yo creo que México tendría que estar muy atento y el llamado, pues porque derechos humanos precisamente viene de derechos de la conducta, de los humanos, de los seres humanos que somos, porque son nuestros derechos inherentes. Entonces, yo creo que es el llamado de que seamos más solidarios, de que seamos más participativos y la hermandad mexicana, yo creo que eso es lo que tendríamos que estar trabajando con mucha tarea y con mucha parte social en nuestro México. Yo creo que pues esperar, ¿no? Así decíamos, parte de los valores y principios, la tolerancia y pues participar precisamente toda la ciudadanía. Doctora Claudia. Bueno, yo sí quisiera puntualizar el aspecto de que los derechos humanos es un tema muy serio, que no hay que tomarlo como un tema de moda. Es un tema que es inmanente al ser humano, a la persona y como tal merece un respeto. Y creo que esta mesa de diálogo que hemos tenido ha sido muy enriquecedora, fructífera, y estoy pensando que en el futuro sí es cierto, es crítico, pero también yo veo una esperanza. ¿Por qué veo una esperanza y un futuro alentador en el tema de los derechos humanos? Porque la sociedad y el gobierno nos estamos uniendo en torno a un gran reto público
en torno a este gran tema, y creo que el claustro como institución académica de gente pues con importantes trayectorias en la esfera pública, estamos llamados a estar contribuyendo, y por eso yo felicito a la rectora, a la doctora Georgina. Doctora, por favor, permítame esta felicitación por este encuentro, y como sociedad civil pues estamos haciendo nuestra parte. Esperamos, por supuesto, la parte que le corresponde al gobierno. Por eso yo sí veo un futuro alentador en el tema de los derechos humanos. Veo cada vez más cerca esa unidad entre la sociedad y el gobierno. Claro, hay sus desafíos, pero también veámoslo como una oportunidad. Es todo. Creo que me toca tirar el último penalti de esta pregunta. ¿Metió gol el doctor? ¿Metió gol? Falló el penalti la doctora. Porque si 3 personas, y me sumo a lo que dicen ellos, que vaticinamos un futuro difícil, no veo en qué México dice la doctora que todo está bien y que va a estar bien y que bueno, ya tiene esperanza de chance. y que vamos a estar bien, porque gobierno y sociedad nos estamos uniendo. Si nos estuviéramos uniendo, el índice de seguridad y de inseguridad en los estados disminuiría. Si nos estuviéramos uniendo, en nuestros bolsillos habría un poquito más de estabilidad económica. No estamos diciendo que no sea respetable su comentario, doctora. Yo sí creo, estamos y lo diciendo digo, que su comentario está fuera de lugar. Y lo digo, a ver, permítame, doctor, Metió el penalti del yo lo otro digo lado. desde la base, desde la gente, desde el trabajo que estamos haciendo, porque son cosas reales, no es solamente un discurso y una exposición de palabras. Estamos trabajando directamente con la gente, con los jóvenes, su servidora como activista, con un poco más de una década trabajando, son pocos años, a diferencia de otra gente que ha trabajado muchos más años, pero estamos apostándole mucho a las nuevas generaciones. Creo que ahí está el cambio. Estos cambios no son de un día para otro, discúlpenme. Y si el doctor tiene una opinión diferente, yo lo respeto muchísimo y aplaudo su diferencia, pero la opinión que su servidora expongo es con base en el trabajo. No es que mía, tengo con son la 2, gente. 4, 5. Y además que no puedo esperar yo un futuro oscuro. Yo como ciudadana, por supuesto, quiero lo mejor para mí, para mi familia, y estamos trabajando en ese sentido, y que podemos construir, yo sí creo que podemos construir una nueva realidad social a partir de qué, no de un discurso, a partir de acciones reales, de trabajo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los ciudadanos, participando, preparándonos, conociendo, y esa es mi postura. Denme oportunidad, vámonos a ir a un corte. Lo salvó la campana, porque van a poder pensar ahorita cuál va a ser su respuesta, si van a hablar mal o bien de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a regresar. No sin antes, quiero agradecer a la Academia Nacional de Historia y Geografía, porque nos está pues albergando aquí para el programa 120 Minutos. Es un lugar pues básicamente histórico, con una trascendencia. Yo creo que ya tendremos oportunidad más adelante de platicar sobre la Academia. Regresamos, no se vayan, no se desconecten. Y ya regresamos aquí a 120 minutos y nos habíamos quedado con una pregunta en la mesa, ya terminó el doctor Esteban, que es, ¿cómo ven a nuestra nueva directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo vieron el proceso de selección y de alguna manera cómo ven a futuro esta postulación como directora? Vamos con la doctora Heredia. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues como mujer del norte, digo, y no es que en el ánimo de defender a Rosario Piedra Ibarra, pero detrás de ella hay un gran trabajo, un activismo social en favor de los grupos vulnerables, y hemos coincidido en muchas mesas de trabajo. Y no es que venga yo a aplaudirle a la señora presidenta, pero sí vengo a recordarle que el tema es álgido, que hay grandes retos. Creo que la designación
pues hay grandes comentarios, críticas, un gran debate que se ha abierto y bueno, pues ahí hay un pendiente para nuestro señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo. ¿Uno? O muchos retos, más de uno tal vez, sí, pero hay que reconocer también que en nuestro país, ha habido un problema grave y yo creo que desde la colonia, del tema de la corrupción, yo creo que tenemos que acabar con eso, con la impunidad, y queremos los ciudadanos pues procesos más cristalinos, más transparentes, y yo espero que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, haga un buen trabajo, es lo que esperamos nosotros los ciudadanos, más allá del debate y de la crítica, queremos resultados, y bueno, pues en eso me concentro. Gracias, doctora. Doctor Luis. Pues reprochable, mi percepción como abogado y como ciudadano, como representante de muchas organizaciones civiles tal vez, que cuando menos ellos dicen apoyar mi manera de pensar, en que el nepotismo es necesario. Hace un momento dijeron, bueno, es que hay que ponerse en los zapatos del otro, si fuéramos el presidente, ¿a quién pondríamos? No importa si es capaz, no importa si tiene título, no importa si sabe sumar o no, lo importante es que sea mi amigo, que me sea leal. Pero a veces en grupos como el nuestro es difícil confiar, no tenemos lealtad. Las leyes se están haciendo, se están multiplicando precisamente por falta de lealtad en el matrimonio, por falta de lealtad entre los hijos y los padres, de padres a hijos. Entre todos los contratos, compra-venta, arrendamiento, el que quieras, la promesa de contrato, existe una cláusula que se llama penalización y es precisamente previendo una sanción para el desleal que echa abajo el contrato. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Ok. Quiere decir que si yo estoy rodeada, yo tengo un puesto de servidora pública y yo estoy rodeada de amigos o cuates, ¿quiere decir que van a ser leales a mí? Debería de pensar así el presidente de la República. Entonces, por eso... Esa es la razón por la que pusiste el dedazo. O sea, esa es la pregunta. Yo creo que es la pregunta de muchos ciudadanos que sí nos damos cuenta. No tiene la experiencia, o sea, en el puesto, o no tiene la capacidad para cubrir ese puesto. No importa. Pues no ha importado. Ya vimos a la superatleta ocupando la alcaldía con 16 asesores jurídicos y de todo. Todo el mundo cobraba, pero nadie era el alcalde. ¿No? Entonces, ya la vimos ahorita en la Comisión del Deporte también. ¿Tú qué crees que sea mejor entonces? Tener a la persona Lo mejor sería idónea. que realmente la democracia existiera, que la gente que sale a votar realmente se le sume su voto y escoja realmente a la persona que sea, que quieras que sea la O sea, sí, funcionaria o la eso servidora sí pública. entiendo, Ajá. pero tú como servidor público, sales como diputado federal, Sí. Quiere decir que si tú no estás capacitado profesionalmente para ese puesto, no importa, porque te pusieron Bueno, a lo mejor ahí. para empezar, en el ejemplo que pusiste del diputado, son puestos de elección. No todos. Ojo, los legisladores, diputados, senador, Los asambleístas, plurinominales. etcétera. Bueno, los pluris son predispuestos, pero hablamos del voto. Y perdóname, pero un federal y un local también está impuesto por su partido primero. Ya que vote o no vote la gente, y eso es simpatía, a final Por eso, de cuentas. Pero vuelvo al punto. Ajá. Si realmente existiera la democracia y el valor del voto, otro cantar sería. no, pero volvamos. A ver, Retomemos. tu pregunta fue, ¿tiene la capacidad para desempeñar el cargo? Está la bien, tiene. está bien entonces que pongas de dedazo. No es porque esa es la correcto. gente que te va a hacer leal, o que pongas gente profesional para que realmente las cosas se lleven a cabo. A ver, ¿Qué es lo quedamos que la patria es primero. Hablábamos de un anuncio que dice ahí, que Guerrero lo mandó poner, ¿sí? Algo así. Sí. Bueno, la patria es primero. Si ya me volví servidor público, ¿qué debo de leer primero? La patria es primero, no mi abuelita, mi mamá, el perico, mi cuate, mi vecino. Eso debería de ser. Desafortunadamente, hablábamos también de civismo. Eso le queda muy bien el saco a cualquier servidor público. Que sea, es más, a la representación sindical inclusive. Hablamos de la educación y ustedes hicieron gala de que los sindicatos también deberían ser tomados en cuenta para que se capaciten y sean honestos, para subirle el sueldo a los maestros. Pero eso no nos garantiza nada porque nadie está haciendo lo que le corresponde.
El estudiante no va a estudiar, el profesor no va a enseñar, va a acosar y la otra a dejarse acosar, a que la cuelguen del teléfono en CU, a que la maten en el pecero, o a que ella invente, por no ser regañada por la mamá, que algo le pasó y entonces se avienta la alerta de búsqueda. Fíjate qué falta de honestidad en una cosa eso tan ya simple. Es estar enfermo. Solamente la Eso ya gente es estar enfermo. que está informada del diario me está comprendiendo lo que quiero Sí, decir. eso No me ya es- gustaría dar ventanazos diciendo fulano y sotano y No. mengano son corruptos, no, pero creo Pero creo que eso- toda la ciudadanía estamos informados en todos los medios, tanto Eso los escritos como salió los en virtuales. Facebook y fue en redes Así es. sociales. Y fue muy- trending topic de 4,5 millones de personas. Sí. Es increíble cómo la falla de la hija, la mamá, puede movilizar tantas mentiras. Claro. Y que aparte todavía esa noticia tan burda, que ni siquiera es un asesinato, nada de eso, ya se haya manipulado en el sentido de que había la versión de los judiciales, luego había un video, luego que siempre no, que ella llegó solita, no, luego el papá da otra versión, luego el hijo dice, bueno, pues ¿qué hacía? Es que, perdón, Tenía pero que eso es aventar la un lenta cuento porque se trataba de mi Caperucita hermana, Roja. tenía que usar las herramientas que me da el Estado y las asociaciones civiles para encontrar a Lambert, ¿no? Sí, claro. Ahora, Y luego- a mí se me hace que la alerta Entonces, Amber todo es eso algo tiene que nepotismo, por supuesto que no tiene deberíamos nepotismo. de hacer eso. Todos sabemos del chayotazo. ¿Sabe usted qué es el chayotazo? Es cuando un periodista escribe a favor de un funcionario público y tal vez sea falsedad. Entonces, ese chayotazo dijeron, ya se acabó. Y fuera Reforma, marcas y media que quieras, ¿no? Todos están y de todos modos presumo que reciben chayotazo. Porque tú abres la página de sociales y todas hablan justamente de la familia presidencial. Ok. No la critican, ojo, no la critican. Y es el mismo medio. En uno le echa porras y en el otro dice chayote, dice, a ver, espérame. Entonces, retomando, ¿cómo es? No es cómo- correcto. no es- Tu pregunta sí es correcto. No es correcto. Y eso jamás va a dejar de existir. Yo nunca voy a dejar de apoyar a mi amigo, a mi esposa, a mis hijos. Es lógico. Pero que ahí es la pregunta. Cuando toman protesta, cuando hacen el juramento, ¿no? Dicen, y juro hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Muy bien. Y ahí hay que agregarle la frase, la patria es primero. Para que tengamos la excusa de que ahora que los busca la policía, que si porque era el jefe de servicio secreto y ahora echó de cabeza a los espías mexicanos, que si porque tal vez está fugitivo, ya no importan los colores de los partidos, aquí lo que importa es, ¿realmente te estás conduciendo con verdad? ¿No estás engañando al ciudadano? A ese mentiroso hay que encarcelarlo, hay que quitarle el fuero. Lo curioso es que dicen, vamos a quitar el fuero, sí, pero los de futuro, ¿por qué no se lo quitan desde ahorita? No deberían ¿Qué se de los tener, impide? bueno, yo creo ¿Qué que les impide quitarse no el fuero deberían. ahorita? Ustedes prometieron quitar el fuero, muy bien, quítenselo. Claro. Eso es falta de honestidad. Y usted está manejando la bandera de la honestidad, la bandera del no nepotismo. Y están comenzando por su casa. Lo estamos viendo todos. Digo, afortunadamente la prensa es para todos. Y la mayoría, que vamos en el metro, en cualquier transporte, vamos leyendo las noticias, queramos o no, porque no hay otra cosa que hacer mientras te aburres, ¿no? Mientras vas en el metro. Habrá unos que se duerman, habrá otros que vamos leyendo, ¿no? O vamos viendo el video de algunos transportes que están. Todavía no tenemos por ahí Así es que, televisiones. En el uno, metro. no es correcto. Dos, es peor que los funcionarios que están actualmente ya sirviéndole a la nación no hayan hecho nada para hoy. Ellos pretenden hacerlo para futuro, por si pierden la elección de la próxima, pues que se vaya al bote el que venga. Yo no. Ok, una pregunta. ¿Saben cuál es la educación que debe de tener un funcionario, un diputado? La educación. Todos tenemos derecho a ser votados, a votar y a ser votados. Ningún requisito académico. Para ser legislador de mayoría o de representación proporcional. Ningún requisito. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no tienen un requisito académico para ostentar esos puestos. Pero, fíjense, pongan atención, no estén ahí distrayéndose, porque, ¿qué opinan de esto? El Poder Ejecutivo no requiere ningún grado académico. Poder Legislativo, diputados y senadores de mayoría y de representación proporcional, ningún requisito más que de forma. Son puros requisitos de la edad. Para ser diputado, 21 años, para ser senador, 25 años, para ser presidente, 35 años. Pero ¿en qué te ponemos atención? Ya lo dije. No, espérame. Todos tenemos No ha derecho a ser acabado. votados. No, espérate. O sea, Nuestra hablando de Constitución todos, así lo a dice, ver, no no. importa con si tiene suficiente kinder, A preparación. ver, nada. abogado, espérate un segundito. Pero fíjate, entramos a un campo ya que contradice esto. El Poder Judicial está totalmente profesionalizado.
¿Qué se necesita para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ser abogado con 10 años de experiencia. Porque si la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sí les pide un requisito académico a los ministros, ¿tú conoces algún juez que no sea licenciado en Derecho? Sí, sí conozco varios. Déjame acabar nada más. Mi fortuna. Déjame acabar nada más. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que... Por eso, no, Bueno, a ver, termina espérame. tu, A ver, tu participación. En mi haber de- precisamente sí. está mi historia de más de 10 años en el Poder Judicial. Y me consta que muchos de mis jefes no tenían título, y te voy a decir por qué. Porque no lo exigía la ley. No existía la ley del servicio. ¿Dónde lo de exige? carrera. No, Ojo. no lo exige. Entonces, es más, quien quería proponer de defensor a quien fuera, decía la Constitución, podrá proponer a la persona de su confianza. O sea, cualquier persona podría ser del defensor en un proceso penal, en la apelación, en la demanda de amparo, en fin. Eso no estaba en la ley, eso es reciente. Por eso es que tengo la fortuna de conocer a muchos jueces autodidactas que no necesitaron el título profesional. No era básico tener una cédula profesional, un título profesional. Es más, había licenciados en administración, contaduría, informática, lo que quieras, menos abogados. Bueno, No había- yo les voy a aventar un reto y porque hace tenía la poco, palabra. hace poco A ver, los medios yo les- quisieron hacer quedar mal a un juez, diciéndole a la REA, oye, ¿no te preocupa que quien te sentenció a más de 15 años de prisión fuera un juez que no estaba titulado? Y obviamente Probablemente el reo mucha contestó. gente de la que nos, Sí. nos está viendo no sabe esto, ¿eh? Claro. O sea, pero digo, lo pueden buscar en redes. Sí, o Busquen sea, en Google ahí el juez que no estudió o algo así, alguna cosa que No, pero- a ver, entonces, pero la un van a juez- encontrar. Un juez, un juez puede ser una persona no titulada. En este momento ya no. No, Porque por eso les decía, ya es otra ley orgánica, ya se ha Ok. venido reformando. todo el Poder Pero, Judicial está profesionalizado. Ok. Entonces, recordemos- cuando menos A ver. eso suponemos, porque ya vimos que Bueno, y en entonces ciertas lo que- personalidades de procuración de Yo justicia les puedo decir- tienen nepotismo, Tienen precisamente Yo les- con su nuera. yo les puedo Y decir- gana 200,000 pesos. no. O sea, fíjate bien. No puede ganar más que el presidente. Está en internet. 196,000 pesos gana, nada más por ser la nuera de la ex. Recordemos que en la Y división... luego, fíjate, el presidente de la República dijo, nadie va a ganar más que yo. Cuando se supone que ese puesto era de 100,000 pesos máximo. Bueno, Gana 196,000 pesos y lo pueden buscar en las aquí, redes, aquí la ahí cuestión está. interesante es que decía la doctora Palacios. Y ni siquiera Se sabemos si tiene necesita capacidad, porque un además requisito. es venezolana, ni siquiera es mexicana. ¿Se requiere algún requisito para ser diputado o senador? No. El único de los poderes en esta división que debería de ser, tener el mismo peso cada uno de los poderes, que históricamente nunca lo ha tenido, es el Poder Judicial. Ningún ministro de la Suprema Corte carece de por lo menos un título a nivel licenciatura. Hoy en día no hay ningún Tribunal Superior de Justicia de las entidades de la República, colegiados de circuito, juzgados de distrito, que no tengan por lo menos el título de licenciado en Derecho, como mínimo. Por lo menos. Pero eso quién pero- lo dice, pero- doctor. ¿Qué Contraloría te lo explicó? No, espérame. ¿Dónde lo puede leer el Bueno, público? sí, Espérame. no podemos- Hay un artículo de la Constitución que dice que para ser ministro, está a nivel constitucional, ¿eh? No, no. A nivel Entonces, una cosa es el Está a Poder nivel- Judicial Federal y otra cosa es lo que acabas de decir. Los locales son otra cosa. Espérame. En lo local yo todavía puedo meter a mi compadre. si No lo puedes meter. Mételo. Por eso, coméntanos, por Te favor. reto para que lo metas. No, pues yo no estoy en el a ver, sistema. por eso, entonces no lo Y puedes tú tampoco, meter. Tú no eres juez ahorita. Yo por eso no, Ni yo pero yo no tampoco soy, yo no estoy queriendo Yo lo que meter a nadie. Estoy pidiendo. Tú eres el que quieres meter a tu familia, yo no estoy queriendo meter a No, nadie. a lo diciendo- yo no mejor estoy diciendo que no la metan a nadie. audiencia La nos audiencia pueda quiere preguntar saber dónde cuáles se son puede nuestras fuentes. consultar No. esto y todo eso. ¿De dónde hay- estamos sacando esos datos de que no hay gente que no tenga esos privilegios del nepotismo? Claro que los hay. No estamos hablando de nepotismo, estamos hablando de que Bueno, de cada nepotismo. juez debe de tener hoy en día Debe. un título. Un Eso sí título está profesional. correctamente dicho. Sí, yo lo No, no, pregunté, sí. yo lo pregunté porque Debe- hablamos del nepotismo Sí. precisamente y que la importancia de que la gente que Claro. esté en ciertos cargos, pues realmente, bueno, por lo menos tenga un Es que eso es lo que se profesional. Entonces- presenta Gina. entonces aquí el problema aquí- es que lo que dice la ley no es congruente con los hechos. Exactamente. Hace rato decíamos fuera de cámaras el doctor y yo, ¿qué diferencia hay entre la ley, el derecho, la justicia y la equidad? Pues Ya mucha. se despertó Una la cosa es lo que producción. diga la ley y otra cosa cuál es su derecho y otra cosa es lo que usted quiera. Bueno, Lo que usted déjenme- quiera puede llamarse nepotismo
o corrupción. Y eso es lo que está sucediendo en México, la impunidad. Cada quien de los servidores públicos, aunque diga la ley que no se puede, lo está haciendo. Vea su diario, vea su televisión, infórmese, no quiere ver medios porque están corrompidos, entonces vaya a la Cámara de Senadores y entérese allí. Las audiencias son públicas, asista a la Cámara de Diputados y asista, entérese por favor de lo que estamos comentando. El doctor está correcto, pero él está hablando en el sentido de lo que la ley dice y otra cosa es lo que está sucediendo en los hechos. Porque el presidente no escucha de las personas que tiene a su alrededor, de las que sí tienen los conocimientos y la capacidad. Creo que ese es el detalle. Por eso yo les digo, de los tres poderes de la Unión, el legislativo y el ejecutivo no requieren, ni por una ley secundaria, tener un grado académico. Porque son elegidos por el pueblo. A nivel constitucional, el Poder Judicial sí se requiere que sean mínimo licenciados en Derecho con 10 años de antigüedad. Entonces, yo creo que un poquito para acercar la respuesta a la pregunta que hacían de que si se debe de estar preparado o no, yo creo que debe de ser una combinación. Claro que se tiene que gobernar con gente que esté probada en capacidad y en experiencia. Y a lo mejor pueden ser amigos o no amigos. Históricamente siempre lo hacen con amigos. En un sistema democrático, en un sistema que no tenemos aquí en México, que tenemos del otro lado del charco, ahí sí los pesos y contrapesos te exigen que tengas, si no un grado académico, por lo menos te critican mucho y la crítica sí le escucha quien debe tomar decisiones. Lo que yo sí creo es que se debe de tener personas capacitadas, no solo académicamente, porque el grado no te garantiza la eficiencia, se debe tener personas con experiencia en el ramo. Claro, Porque, yo creo que eso es bien ¿qué pasa con un diputado? 3 años. ¿Qué pasa con un senador? 6 años. Oye, ¿y qué leyes vas a modificar? Sí, Que le van a beneficiar al país. No sé, eso lo voy a hacer cuando me siente el mi curul. Y entonces los impuestos de nosotros, doctora, le van a pagar a 500 diputados federales, en el caso de la Ciudad de México, 66 diputados locales, 40 de mayoría, 26 de representación proporcional, y les estamos pagando, estamos dando una beca a muchos de ellos, no digo que a todos, les estamos pagando un salario, su dieta diaria, por ir a aprender. Y en el segundo año se les ocurre ser alcaldes y ya no concluyeron su proceso. Y si cuestionáramos a cada diputado que conforma cada comisión, a cada senador que conforman cada comisión o las presiden, ¿cuántas iniciativas de ley presentaste que se convirtieron en una modificación a una ley que le sirvieron a la ciudadanía? Yo se los he preguntado. La mayoría, ¿le digo algo, doctora, les digo algo? Pues no, porque yo no he presentado, porque las presenta el otro. No, a ti te estamos pagando un sueldo. Entonces, volviendo al tema. Y en cuestión a lo que era la respuesta. Decíamos hace rato, la dieta se reparte entre muchos asesores y el que realmente es el titular no entiende nada. Ya lo vimos en un montón de videos donde echan de cabeza. Bueno, y hablando de democracia, déjenme hablar a mí también. Se ponen a leer su discurso en la Cámara de Senadores y vienen alcoholizados. No, pero quiero que ni leer saben. porque usted, le hice una pregunta, pero no. ¿Cómo entonces envió el proceso de elección de nuestra presidenta de Derechos Humanos y qué es lo que ve? Yo nada más diría que cumplan con lo que tienen que hacer, porque yo sí lamento que el presidente no escuchó a los ciudadanos, a las organizaciones. No podemos insistir en decir, te pongo a ti como eres médico. A mí me tocó estar en el servicio público, un médico en un área jurídica. Y le decían, doctor, yo pensé que era doctor en Derecho. Le digo, ¿doctor en qué eres? No, soy veterinario. Oye, ¿quién te invitó? Pues mi amigo, el jefe. ¿Y le sabes al puesto? No, pues no. Entonces, le estoy agarrando la onda. No. En este momento. Vete a curar animales, no vengas aquí. Fíjate, ahorita que dijiste el eso, primer año tuvo más conciencia empieza a buscar. la persona a la El que segundo se le año. ofreció la Belisario Domínguez. Y le dijo, no te la voy a recibir. Y justamente la misma familia, ojo. Por un lado una recibe el cargo y por el otro rechaza la Belisario y después en la prensa se publica otra cosa y dice, no fue rechazo, es que no pudo llegar porque estaba Son malito. personas distintas, Entonces, son personas diferentes. Porque son generaciones atentos a los derechos son humanos. generaciones seamos distintas de la respetuosos misma también. familia. Ojo, una es La la mamá. doctora y la otra defiende la al hija. sistema ahorita, Por doctor. eso.
Yo no hablo ni siquiera critico Ni el defensora sistema. del Lo que sistema, estamos doctor. criticando es el favoritismo, Defensora de la el ciudadanía. influyentismo. Es defensora de la y- cuarta T, doctor. Bueno, cada quien defiende sus ideales. Lo que aquí estamos demostrando es que algunos tendrán razón y otros no, otros pueden probar y otros no. Y aquí lo que estamos probando es que no hay congruencia entre las palabras del presidente y la 4T y la propia presidenta de Morena. ¿Tú sabes Sí, cómo se...? están incongruentes los tres. Y ahorita están partidos en cuatro. Si eso querías hablar de la 4T, pues vamos a empezar desde la mamá. La mamá está partida en pedacitos, pues ¿qué esperas la República? Sí, todo. Y luego en un año en donde te dicen, vamos a crecer al 6%, no, luego al 4%, no, luego al 2%, ya llegamos a diciembre, no crecimos nada, estamos en cero. A lo mejor ni siquiera estamos en cero, estamos en recesión, porque decía Mario Delgado, no, es que en recesión no puede ser, apenas lo dijo en septiembre, ahora ya lo asimiló en diciembre, 3 meses, 4 meses después. Pues Es no, increíble. le tenía que caer en algún momento. ¿Eso ¿no? cómo se llama? ¿Corrupción, nepotismo, mentiroso, falsedad, 4T? ¿Cómo Todo. se llama eso? Todo. Pues No mira, estoy de acuerdo con el nepotismo. yo lo que creo es que en lo que tienes razón, yo lo he dicho con otras palabras, tú dices la patria es primero. Yo lo que digo es que la primer playera que tenemos que tener aquí, no puesta sino tatuada, es la del país. Así es. Porque cuando después se ponen una playerita de cualquier color, Sí. defienden más la playerita de cualquier color que los intereses de la nación. El mismo Vicente Guerrero, cuando le piden que renuncie a su movimiento, inclusive fueron a ver a su padre, a don Pedro Guerrero, lo fue a ver Agustín Iturbide y le dijo, oye, dile a tu hijo que ya deje de andar ahí de alborotador. Y le dijo, no, ¿sabes por qué? Porque la patria es primero. Por eso, Bueno, porque por él esa- traía obviamente tatuado aquí. Pero Sí. ya volvimos a lo mismo. Él tenía papá, lo educaron, le dieron civismo, le dieron valores, Bueno, le, ¿hace cuántos le años explicaron fue, no? qué es la patria. Hoy nos encontramos periodistas que dicen, no, eso del patrioterismo y eso de la patria ya no existen, pasaron de moda. ¿Qué era lo que comentaba la doctora Gina en nuestra pregunta anterior? ¿Cómo veíamos en el 2020 nuestro México en derechos humanos? Y que yo contesté que con miedo, ¿no? Entonces, esta parte, pues es eso, los medios de comunicación también distorsionan, distraen, porque en realidad todos estos temas, pues está la polémica y la distracción, pero en realidad, ¿qué están haciendo? ¿Qué Doctora, sorpresa nos van a dar? te vas a inmortalizar con esa frase, porque esa frase reduce la expresión. Fíjate, la única que dijo que todo está bien es la doctora. Pero No es si que juntáramos, esté bien, permíteme, doctor. doctora. A ver, permítame pero, usted ahora. Permítame, porque No es estoy que hablando y esté no le mal, permito. Si sino me pide que- la palabra, permítame un segundo. Y ahorita acabo. Entonces, si aquí Está hiciéramos usted hablando de este democracia y ejercicio, no la ejerce, doctor. Si hiciéramos este ejercicio y pudiéramos meter en este salón a los 127 millones de habitantes y pudieran expresar, sí, a lo mejor la doctora y otros 10 más dirían que todo está bien, y todo el gobierno. Pero, ¿qué crees, doctor, que diría la mayoría de la sociedad en esta frase célebre que yo desde ahorita la encuadro, la enmarco para el futuro de la doctora? ¿Cómo vemos En un este- futuro en este programa no con se miedo? para, pero ¿No? ¿Qué opinas, doctor? Bueno, ese miedo ya estuvo representado por la manifestación en Reforma de la oposición. No digo que de todas las ideologías políticas, porque yo no participé, no soy un tendencioso que le gusta ir a marchar y todo para no saber. Por eso los abogados deberemos usar la ley. Yo lo que estoy haciendo a través de organizaciones en las que me escogieron como consejero es precisamente estimular a la fuerza de los abogados a que lo hagan todo por derecho. por la vía O sea, legal. si hay que demandar al presidente, al secretario de Gobernación, al canciller, al que tengan que demandar, hacerlo por la vía legal. Eso de andar ahí en Reforma Pero manifestándose eso todo. es, Pero bueno, es una mentalidad lo- que tienes tú, Ajá. pero no la tuvieron toda la gente que se puso a marchar. No, pues porque siguen el ejemplo del feminismo, ¿no? De ese feminismo que va rayando monumentos, dicen, y luego ahora pretextan, te duele más una pared que la vida de la persona. No es que te duela más la pared, es que qué culpa tiene la pared, y más la que no Sí. es tuya, la Respeto que a la yo ley. pagué, la de mi casa, Sí, la de claro. mis vidrios. ¿Qué necesidad de que Y destruyas que la es parte iniciativa de nuestra privada? identidad, Entonces, ¿no? una cosa es Sobre que todo. protestes como quieras, a gritos, como sea. ¿Qué necesidad había de rayar el metro? Ese lo pagamos todos. ¿Qué necesidad había de rayar con un spray a un anciano? Todos lo No, vimos en el claro, video, muy mal. prenderle fuego a la policía, tener que resguardar las Bellas Artes, o sea, eso no cuesta, claro que cuesta. Sí, ¿no? desplegar Ahora, a un área de Lo seguridad. padre fue que en esa manifestación, la que le llaman la FIFI, pues todos corrieron, todos esos miles, tal vez millones a nivel república, ya demostraron que está en contra de la política actual y de los resultados, sobre todo, porque tú puedes estar en contra de una política, pero si esta política le dio resultado a la patria,
Pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo he estado de acuerdo en muchas decisiones del presidente. Ojo, ¿eh? O sea, trato de ser equitativo. Tal vez no llegue a justo, pero sí le he visto muchas cosas positivas, como el buscar esas frases de la honestidad. Desafortunadamente, la incongruencia entre lo que él dice y lo que le él están hace, haciendo las gentes de abajo de él, pues, tal vez, ¿no? Ya lo hacen que él quede mal. No, ¿verdad? pero si él lo está diciendo, Debería de ser ley. Espérame, y tú como líder permeas toda esa información, pues los de abajo lo tienen que hacer. Yo creo que todos los Eso, mexicanos no tiene- estamos no debe en haber disposición de apoyar incongruencia. al presidente. Ojo, No debe de haber una cosa es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, su persona, y otra cosa es el licenciado Andrés Manuel investido de presidente de la República. Son cosas distintas. Aquí ya no es de que si me cae bien o me cae mal, es la realidad. El señor prometió un 6, nos da un 0, ya no hay congruencia. Bueno, ¿quieres acabar con la delincuencia? ¿Quieres que tenga yo una SS dentro de mi casa? Bueno, yo te voy a decir que mi vecino es el que se roba las partes de los coches, el que vende droga, el que mató a su esposa. Eso es lo que él andaba buscando. Bueno, lo vamos a tener que hacer, porque no es una tarea exclusiva del presidente. ¿Me permite darle la palabra Adelante. a la Sí, doctora? porque miren, yo la verdad me complace mucho escucharlos en esta mesa plural y creo que todos tenemos un pensamiento, una manera de ver la realidad y sí considero que, por ejemplo, sobre el debate, quiero abonar al debate de los poderes del Estado en la teoría de la división de poder, el poder judicial pues no es un poder que es elegido por el pueblo, sino vía alternas. El Ejecutivo y el Legislativo son pues representados, electos por el pueblo. Entonces, a partir de ahí, la Constitución nos menciona que tiene que ser gente con suficiente preparación y lo deja amplio. Tú, como abogados, tú y yo lo sabemos, que queda abierto, ¿no?, a la interpretación. Obviamente, como ciudadanía, pues esperamos a las mejores hombres y mujeres al frente del Estado, del gobierno, para que nos puedan representar de la mejor manera. Y en ese sentido, yo sí apuesto muchísimo a que los gobiernos vayan democratizando precisamente los procesos en el sentido de tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres, claro, pues, a los doctores, maestros, gente con suficiente preparación académica, experiencia y de vida, que nos puedan llevar por buenas riendas el país. Creo que ya ahorita la situación por la que estamos viviendo como nación, sí es de reto, es de desafío, pero bueno, tenemos que aportar cada uno de los que estamos aquí en esta mesa y no me gusta nada que me digan que soy de la Cuarta Transformación. Soy una ciudadana, no tengo aspiraciones políticas, solamente estoy trabajando desde la sociedad, no vengo a defender al presidente, vengo a representar un trabajo que yo hago en vivo y en directo con la gente. Hay que quede claro. Bueno, yo sí vine a defender al presidente, ¿eh? Y no es que pertenezca yo a una Pues no que la política patria es exclusiva, primero. porque Le ojo, creyó al compañero. ya lo dije. No que la Una patria es cosa primero. es entender el presidente de la República como una figura de liderazgo que nos representa a los 120 y tantos millones de habitantes, y otra cosa muy distinta son los desatinos que cometa la gente de su abajo, o sea, de los subordinados, por un lado. Pero- Ahora, yo no le he juzgado a usted, doctora, de que si sea 4T o no es 4T. Digo, al final la 4T somos todos. Ya le contesté Porque, al bueno, doctor. como haya sido, de acá. los 30 millones que votaron son la mayoría y tienen nuestro respeto. La cosa es que ya quedó el presidente que ellos querían. Ahora hay que pedirle al presidente que cumpla todo lo que dijo en campaña. Entonces, aquí, ojo, estoy alzando la voz porque me hacen señas de que no se oye este micrófono y desde hace ratito yo andaba mudo y me dice, mira, me están haciendo así con el dedo, ¿eh? Así es que, no, digo para arriba. Así es que subo el volumen porque creo que esto no está funcionando correctamente. Bueno, no vayan a pensar Es que que tengo una como- figura grotesca y que estoy contra la doctora, que además es mi amiga, así es que no vayan. Pero bueno, el punto es, por favor reflexionen, denos un like ahí en donde nos estén viendo en YouTube o en las redes, por favor, para saber qué es lo que opinan y en los siguientes foros que tengamos en esta mesa, pues tratar precisamente sus preguntas. Con el tema que trae Luis. Yo creo que lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿no? Las redes tienen dos funciones. O te levantan o te destruyen. reprueban, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que esta es una forma en la que nosotros podemos, de alguna manera, estimular al presidente y hacer que haga las cosas como deben de ser. Entonces, pero también hay otra cosa.
también de aquel lado y de este lado. Hay que prepararse. Prepararse me refiero a leer. Hay que estar bien, ¿cómo se llama? Informados. La Constitución les cuesta 33 pesos. Exactamente. 33 O pesos. digitalmente, por Los internet. cigarros que No, me fumo, doctor, me cuestan doctor, menos de 50 manera Doctor, digital, cuesta- de manera no cuesta digital. nada, de manera Hoy digital. por hoy, toda la gente, yo no conozco a alguien que no traiga un teléfono celular. Así es. Y entonces eso tenemos que dolarizado. prevenir, presidente, porque esos son signos de recesión que se están agudizando. Negaban la recesión, ya sabemos que sí está, y eso nos va a pegar en el lado cultural. El lado cultural le afecta al lado del turismo. turístico. Entonces, ¿qué va a hacer el Claro. turista? El turista viene a ver el Templo Mayor, a buscar a maestros como tú, doctor Esteban, que le explique realmente lo que es la cosmogonía mexicana, etcétera. ¿Y qué va a encontrar? No, pues fíjese que la excursión está muy cara, entonces ya no voy, porque la historia sale cara, porque el dólar está caro, porque el peso es muy barato, porque la comida es muy cara. ¿Qué va a pasar? Ya el consumidor del centro histórico se va a extinguir, porque entre manifestantes que rayan paredes, incendian policías y cierran comercios. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en 120 minutos y vamos a dar nuestro cierre final a este programa que de verdad fue muy, muy, muy nutrido, muy polémico y bueno, les dejamos muchísima tarea. Así es que vamos a empezar con el doctor Esteban. Su frase final, doctor. Bueno, yo quiero recordar a un ilustre ciudadano sonorense, ¿no? A Luis Donaldo Colosio, que decía: yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Yo lo sigo viendo, ese México, y creo que la alternativa es la ciencia, el arte, la cultura. Esa es la inversión que debemos apostar en este momento los mexicanos. Doctora Claudia. Sí, muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer públicamente la oportunidad. Y mi frase final sería: México, yo te quiero con una nueva historia. Estoy trabajando como ciudadana en ese sentido, donde se respeten y se cumplan todos los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctor Mario. Sí, como no, una verdadera democracia también requiere una sociedad bien informada. Doctora Betty. Impulsemos la hermandad entre los mexicanos y empecemos a colaborar y a participar en equipo. Doctor Berlí. Suerte es cuando coincide la preparación con la oportunidad. Si usted ya está preparado, reciba la oportunidad de ser mejor ciudadano. Adquiera su constitución por internet o con 30 pesos, más o menos lo que cuesta. Comenzando por la A, terminaremos el abecedario juntos. Hay un alfa y omega que nos espera. Son 6 años de presidencia. El presidente nos necesita. No importa de qué partido seamos. Lo interesante es que todos estamos preocupados porque el país, la nación, salga adelante. Muchas gracias por su tolerancia. Muchas gracias a toda la mesa por haber venido, de verdad un placer y un gusto, a todo mi público, y yo voy a cerrar esto con algo así, facilísimo. La lectura nos va a hacer libres, la verdad, lean porque eso es lo que nos va a servir. Quiero dar las gracias a la Academia Nacional de Historia y Geografía que nos albergó para este programa, a nuestro patrocinador Mezcal Embajador de Oaxaca, Oaxaca. Yo los veo en el próximo programa. Esto es 120 minutos para Jax Digital TV. Hasta la próxima.